Buenos días. Hola, doctor, buenos días. Hola doctor, buenos días. Buenos días. Este, Muchas felicidades a todos. Eh, Vamos a seguir viendo lo que estábamos revisando ayer, que comentábamos que es un tema central, pues, en este eh, asunto de la psiquiatría, junto con las alucinaciones, ¿verdad? Alucinaciones y delirios. Y entonces estábamos empezando a describir las diferentes clases de delirios, pero bueno, aparte de que son ideas falsas y de que no se pueden cambiar y de que no las comparte el grupo social al que pertenece el sujeto, decíamos que lo que distingue un delirio de otro es más bien la forma que tiene y no tanto el contenido, o sea, no tanto de lo que se trata el delirio, sino más bien cómo se presenta. Y entonces empezamos a hablar del delirio esquizofrénico, al cual describíamos estas características como que viene de afuera hacia adentro, de tal forma que el sujeto lo vive como si algo, como si se lo hubieran impuesto, pues. ¿Sí? Muchas veces con esta condición de estar disgregado, lo que más bien tiene que ver con el curso del pensamiento de la persona, en en el sentido de que el pensamiento del paciente esquizofrénico luego se disgrega. Y conforme va pasando el tiempo, esta idea delirante se va incorporando poco a poco a a la vida cotidiana de la persona, ¿no? De tal manera que luego incluso el paciente con esquizofrenia que ya tiene años con la enfermedad, pues como que en alguna medida se acostumbra a vivir con su idea delirante e incluso ya no le causa tanta molestia, ni tanto terror, ni tanta angustia como se la podía causar al principio cuando empezó con el cuadro esquizofrénico, ¿no? Entonces, mencionábamos que el delirio que luego les comentaba yo, hay algunos autores que consideran que el delirio esquizofrénico, este delirio procesal o primario, es la única variedad auténtica de delirio. O sea, que todos los demás delirios que tú te encuentras en otras condiciones patológicas, pues luego más bien son delirios de tipo secundario, ¿verdad? Como mencionábamos ayer, pues alguien que tiene un delirio durante un episodio maníaco, pues ahí se puede comprender que el cuadro afectivo es el que está condicionando la presencia del delirio, ¿verdad? Y acá en el asunto del delirio primario o esquizofrénico o procesal, el delirio aparece en forma directa e inmediata y habíamos empezado a comentar ayer que es un fenómeno de dos partes. Esto es, una parte es el material que el sujeto experimenta sensorialmente y luego la segunda parte es el significado que tú le das al material que luego recibes, ¿verdad? Nada más que en el sujeto que tiene esquizofrenia, ese sentido que le das a lo que percibes es algo nuevo, algo extraño, algo estrambótico, algo que no tiene, digo, que normalmente tú no te esperarías que alguien experimente ese
tipo de sentido o de significado a la cosa que luego se recibió como material sensorial. Y entonces, por ese lado, se considera que, pues no le puede uno no comprende, pues, cómo es que el sujeto hizo la liga entre lo que sintió y lo que luego interpretó que sintió, el significado que le dio a ese material. Y entonces, a final de cuentas, esa manera, pues, de experimentar las cosas va a producir un cambio en la personalidad del sujeto. Nada más que esta descripción o esta definición se refiere a la personalidad tal y como la veía el, el profesor Jaspers, que es una forma un poquito diferente de describir la personalidad. Y Jaspers, digo, diferente de concebir la personalidad respecto a lo que hoy consideramos personalidad, ¿verdad? Digo, esto de la personalidad en la actualidad, si nos pregunta alguien, pues tú dirías, pues es la manera de ser de la persona, ¿verdad? Es el conjunto de sus pensamientos, de sus acciones, de sus afectos y la manera como regularmente se comporta, ¿verdad? Pero en en el punto de vista del doctor Jaspers, la personalidad se refiere a esto que dice acá, ¿no? Se refiere a la totalidad de las relaciones comprensibles. ¿Sí? Esto es el conjunto de las significaciones o sentidos de los cuales yo me valgo para construir y concebir el mundo en el cual estoy. ¿Sí? De tal manera, pues, que cada cosa que nos pasa en la mente, ¿sí? Luego la podemos comprender, o cada cosa que pasa en la mente de una persona, ¿sí? Ustedes la pueden comprender si toman en cuenta la manera como la persona ve el mundo, ¿sí? O sea, si ustedes realmente entienden cómo funciona una determinada persona en este sentido, o sea, si conocen cuál es, vaya, sería algo así como si ustedes saben cómo ve el mundo una persona, pues luego se pueden explicar de dónde aparecen sus creencias normales o incluso en caso de que la persona tenga ideas sobrevaloradas o de que tenga delirios secundarios, ¿sí? Si ustedes conocen la manera de ser de esta gente, si ustedes se percatan de cómo es que él o ella ven el mundo y lo experimentan, pues luego no resulta difícil comprender de dónde salieron sus creencias o sus ideas sobrevaloradas o sus delirios secundarios. Claro, en el caso de que la persona tenga ideas sobrevaloradas o delirios secundarios, pues entonces regularmente nos referimos a alguien que tiene una personalidad patológica, ¿no? Pero digo, si tratamos de poner algún ejemplo que nos ilustre más o menos esto, sería algo así como si ustedes ya saben que la persona de por sí siempre fue desconfiada, nunca tuvo la suficiente capacidad para relacionarse sanamente con otros. Siempre se sintió menos, siempre pensó que lo iban a engañar. Si ustedes ya conocen todas esas características previas en una determinada persona, luego si más adelante se enteran de que esa persona tiene una celotipia, o sea que tiene un síndrome de Otelo que piensa que su mujer lo engaña y está convencido de eso,
pues bueno, digo, no resulta tan difícil comprender por qué, ¿verdad? Pues ya venía así, ya iba para allá desde antes, ya lo venía, ya se venía asomando que iba a aparecer eso, ¿sí? Pero en el caso de la persona que desarrolla una esquizofrenia, ese sentido de las cosas, pues esa posibilidad de comprender por qué le está pasando lo que le está pasando, en este sentido de tener ideas delirantes, como que resulta incomprensible, ¿sí? Y entonces, en este caso, pues, el delirio que le llamamos así, delirio procesal o esquizofrénico o primario, no parte de manera comprensible de la personalidad previa del sujeto. O sea, por más que tú le busques a los antecedentes y la historia y cómo vivía y demás, pues luego no te explicas cómo de repente empezó a pensar lo que está pensando ahora, que es una idea delirante, ¿verdad? Pero es una idea delirante primaria e incomprensible. En este sentido de que no está relacionada con la historia de cómo el sujeto construyó los diferentes significados y significaciones de las cosas para entender el mundo, ¿verdad? Entonces, además de que es un extraño, pues, digo, la idea delirante, digo, no porque sea extraña, que muchas veces sí son extrañas, ¿verdad? Pero bueno, no necesariamente tiene que ser algo extraño. Esta idea delirante, pues, como mencionábamos ahorita, se va mezclando con las diferentes porciones de la personalidad, en este sentido jasperiano, ¿no? Con todas las ideas que tiene uno sobre el mundo, ¿sí? De tal manera que al llegar a invadir, pues, el pensamiento del sujeto y su personalidad, por consecuencia, hace que todo el resto de la personalidad, todo este sentido que luego le damos a las cosas que vivimos, se modifiquen, pues, se cambien. Entonces, en este sentido es que la personalidad del sujeto que padece esquizofrenia se va a modificar, ¿sí? Porque luego ya va a vivir su vida y va a entender y a comprender lo que luego sucede alrededor en torno a este nuevo significado delirante que le da la vida, ¿sí? Esas serían las características de este delirio o de esta modalidad de delirio que conocemos como delirio procesal o primario. Les comentaba ayer, creo yo, que les comentaba que luego a veces no es muy frecuente que podamos ver esta variedad específica de delirio primario o procesal, porque aunque podemos ver luego muchos pacientes con esquizofrenia, lo que sucede con estas personas es que luego las vemos en ocasiones mucho tiempo después de que empezaron con el cuadro clínico ya evidente, ¿sí? Y entonces lo que pasa con el sujeto que tiene esquizofrenia es que estos fenómenos iniciales y primarios, con el paso del tiempo se van modificando a través de lo que luego le llaman algunos el trabajo o la sistematización delirante. O sea, como que los delirios iniciales se van modificando a lo largo del tiempo de la vida del paciente, de manera que ya posteriormente quedan como propiamente delirios secundarios, ¿sí? Ya no son las ideas delirantes originales que el sujeto tenía. O sea, como que con el paso del tiempo, el sujeto esquizofrénico ahora sí que va editando sus delirios, ¿no? Así como luego se edita un video, ¿sí? Y entonces, si luego nos encontramos, por ejemplo, un paciente con esquizofrenia ya más adelantito en su vida y nos dice que trae un chip
insertado en el cerebro, a lo mejor esa idea de que trae un chip insertado en el cerebro ya es un delirio secundario, ¿sí? Es decir, es un delirio que ya sufrió una edición, una transformación y que ya no es el delirio inicial, primario, ¿sí? Procesal, que luego se presenta en la esquizofrenia. Digo, sin embargo, eso, le repito, no quiere decir que el paciente deje de estar psicótico, ¿sí? Digo, sigue teniendo esquizofrenia y sigue psicótico. Y aquí están algunas otras formas en las que luego se ha descrito esta presentación de ese delirio primario o delirio procesal o esquizofrénico, pues, ¿no? ¿Sí? Digo, puede ser por el lado perceptivo, o sea, que sería más o menos lo mismo, o sea, de repente el sujeto percibe algo, digo, cualquier cosa de las que se perciben normalmente en el día o a cualquier hora de la vida, en cualquier momento, nada más que, digo, el sujeto, no sé, vio un perro que pasó, vaya, ¿sí? O vio un perro atropellado, que luego cualquiera lo podemos ver todos los días. Nada más que en ese momento en particular, para ese sujeto en especial, esa percepción ya fue diferente, ya no la vio igual que en otro momento, ya le pareció algo nuevo, incluso con ciertas características extrañas o extravagantes o raras, ¿sí? Y puede ser que ocurra así por una percepción, a veces sucede así, o puede ser que ocurra nomás como una intuición o una ocurrencia o una idea que aparece de repente. Digo, no necesariamente el sujeto tiene que este, tener alguna experiencia perceptiva para que empiece a presentar esta onda de los delirios primarios, ¿no? Y entonces puede ocurrir como percepción, puede ocurrir como una ocurrencia nomás, o puede ocurrir incluso en este sentido del humor delirante o sentimiento que luego le dicen así, apofánico o apofanía, ¿no? Esto es, este humor delirante precisamente es esa vivencia así como es exquisita, o sea, como que exactamente el sujeto se da cuenta que en un determinado momento las cosas cambiaron, ¿sí? Incluso muchas veces asociado con esto que les decía de la percepción delirante. O sea, es que cuando iba en el camión, el señor que iba en un lado de mí se volteó el reloj digo, en la muñeca, o sea, se lo puso para el otro lado y desde ese momento todo cambió. La vida fue diferente, yo fui diferente, el tiempo se convirtió en otra cosa. A partir de ahí ya cambiaron las cosas. Eso es a lo que luego se conoce así como el sentimiento apofánico o el humor delirante, ¿sí? Que luego son diferentes maneras de expresar esta situación en que el sujeto de repente, quién sabe por qué, experimenta esta vivencia de cambio, pues. En el caso particular de la esquizofrenia, muchas veces junto todo esto con esta manifestación que luego nos encontramos muy frecuentemente, que se llama despersonalización. Digo, ese fenómeno de la despersonalización es probablemente una alteración de de la conciencia del yo, la conciencia del yo psíquico sobre todo, donde el sujeto siente de repente que él ya es diferente, que no es el mismo, que ya es, eh, o sea, que sus propias características ya no son las de siempre. A lo mejor el sujeto se siente, pues digo, incluso hay algunos que nomás dicen que se sienten raros, pero hay otros que pueden decir que se sienten extraños o cambiados o desvitalizados
fantasmagóricos o qué sé yo. Digo, ya dependerá luego de cada gente la manera como te lo explique. Pero en general luego la persona lo que refiere es que ya no se siente igual o que en ese momento no se sentía igual que antes. Nada más que bueno, esto del fenómeno de la despersonalización implica que el sujeto siente que algo ha cambiado en él, generalmente o generalmente con una connotación negativa, ¿verdad? O sea, porque aparte es desagradable eso de sentir la despersonalización. Y muchas veces viene acompañado con que además de que el sujeto se siente raro, él luego también experimenta que su entorno ha cambiado o que es raro o que está extraño o que está igual, desvitalizado o tenebroso o qué sé yo, pero igual en un sentido negativo. Y luego también, pues si sientes que ahora sí que, vaya, sientes que te mueven el petate, como decía aquella, ¿no? O sea, como que no es algo agradable, pues regularmente se vive como algo desagradable, se vive con una experiencia de angustia, de mucho malestar, y de hecho incluso esto que le estoy diciendo de despersonalización y de realización, no es nada raro que te lo comenten, que lo experimentaron personas que, por ejemplo, tuvieron un ataque de pánico. ¿Sí? Las gentes con ataque de pánico todo el tiempo te dicen, es que me sentí así bien raro y bien gacho, y es despersonalización. Entonces es un síntoma así como, ahí como le dicen luego, como es un síntoma como general en psicopatología, ¿verdad? Es un síntoma inespecífico, pues. Pero aquí en el caso de la esquizofrenia, pues muy frecuentemente en estas situaciones donde el sujeto empieza con el trastorno, no es raro que nos encontremos que luego presentan estos fenómenos de despersonalización y de realización. Ahora, digo, igual, en cuadros más frecuentes, como por ejemplo, en gentes con depresión, también es muy común que el paciente refiera estos episodios, o más bien, este síntoma de la despersonalización, desrealización, ¿sí? Pero bueno, estas son características así este, como de detalle, pues, en la forma en que se puede describir este fenómeno del delirio esquizofrénico. ¿Sí? Y además, luego nos podemos encontrar también esta variedad, también son delirios esquizofrénicos. Nada más que durante algún tiempo, a alguien se le ocurrió que se trataba de un cuadro diferente, al que le llamaron parafrenia. ¿Eh? Es decir, se trata de personas que luego generalmente empiezan con el cuadro psicótico más tarde de lo que regularmente empieza de manera típica la esquizofrenia. Porque bueno, digo, cuando hablamos de esquizofrenia, generalmente nos referimos a personas que empiezan con el trastorno, pues durante la adolescencia o durante el inicio de la vida adulta, es decir, generalmente personas muy jóvenes. Nada más que luego hay personas ya mayorcitas que luego también empiezan con ondas delirantes y en algún tiempo, como no se conformaban exactamente con la edad de inicio que luego se consideraba clásica de la esquizofrenia, pues pensaron que era una cosa distinta y entonces le llamaban parafrenias. Nada más que ese rollo de las parafrenias, para fines prácticos en la actualidad, pónganlo ustedes dentro de las esquizofrenias, ¿verdad? O sea, también son personas que seguramente tienen esquizofrenia, nada más que empiezan más tarde, ¿sí? Empiezan más tarde y entonces luego, pues por eso está o estuvo la confusión durante mucho tiempo. Claro, luego ya en la cuestión
me refiero científicas y estricta, pues a lo mejor habría que ver qué pasa con unos y qué pasa con otros, ¿verdad? Pero para fines prácticos, clínicos y de todos los días, pues estas personas tienen un cuadro psicótico y muy seguramente caen en la clasificación de esquizofrenia. Nada más que como presentaban estas características así llamativas, los delirios, pues bueno, por un lado, por eso los mencionamos aquí en la clase, como para darle riqueza descriptiva a lo que estamos viendo, pero también, pues, luego sí son, variedades de cuadros que luego sí te llaman mucho la atención por estas, condiciones que luego te encuentras en los delirios, ¿no? Es decir, tienen estas características como de mucha riqueza imaginativa, con gran fantasía, ¿sí? En esta variedad sensoperceptiva particularmente, que luego, bueno, digo, no es tan diferente les digo, a lo mejor es lo mismo, porque acabamos de ver que en el sujeto con la esquizofrenia clásica, pues se presenta este fenómeno de la percepción delirante, ¿no? Donde el sujeto ve algo y luego lo interpreta de manera delirante. ¿Sí? Les comentaba ayer el ejemplo del carro rojo, ¿verdad? Digo, una persona vio un carro rojo e inmediatamente eso hace que él piensa que eso que vio hace que sus intestinos empiecen a descomponer. A descomponer me refiero en el sentido de que se empiezan a, a Contraer. man- O sea, que se alborotan. que se le alborotan. No, no que se le alboroten. Bueno, sí, pues pudiera ser que se le alboroten. No, pero en este sentido de que empiece a gestarse un proceso de putrefacción en sus intestinos, ¿no? Es decir, como el perro brincó, mis intestinos empezaron a echar a perder, pero de pudrirse, pues, de convertirse en algo degradado y putrefacto propiamente, ¿no? Digo, y luego tú dices, pues como que no, ¿qué? Y es, pues no tiene, como que porque vi un perro se me van a echar a perder los intestinos, pues no, ¿va? Entonces, por eso les digo, suena como muy extraño. Y si vemos esto de la percepción delirante, pues luego no es raro pensar que si los delirios parafrénicos son de tipo sensoperceptivo, pues bueno, como que se parecen a los otros, ¿no? Y entonces, les vuelvo a decir, para fines prácticos, estas también son manifestaciones esquizofrénicas. Nada más que las detallamos un poquito aquí, pues como para darle más interés a la clase, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues hay cosas que luego sí son llamativas y son interesantes. Ahora, el hecho de que, digo, luego todo este tipo de cosas sí le resultan muy interesantes a uno, nada más que lo que sí tenemos que recordar es que desgraciadamente, también en la cuestión práctica, pues no contamos como con muchos elementos para decir que podemos ayudar a los pacientes con esquizofrenia a que les vaya mejor de lo que regularmente les va. Digo, claro, con tratamiento luego les va un poco mejor de lo que les iría sin tratamiento, pero yo me refiero en el sentido de que luego no los podemos recuperar al 100% como personas funcionales, ¿verdad? A eso es a lo que me refiero yo. Digo, caso diferente, por ejemplo, de los que les mencionaba ahorita, ¿no? O sea, alguien, por ejemplo, que tiene un trastorno de pánico, pues sí, se siente, digo, la persona se va a sentir muy mal y siente que se va a morir y tiene despersonalización y tiene desrealización
y tiene taquicardia y piensa que va a perder el control y que se va a volver loco, y etcétera, etcétera. Pero en general, con un apoyo farmacológico apropiado y con ayuda de corte psicológico que luego sea útil para que la persona empiece a manejar su cuestión de ansiedad, pues esa persona a lo mejor se recupera, ahora sí que mejor que bien, ¿verdad? Y va a seguir haciendo su vida y va a seguir cuidando a sus hijos y va a terminar su carrera y, y, y a lo mejor hasta es feliz, digo, qué bueno. ¿Qué digo? Luego y eso es secundario, pero qué bueno. ¿Eh? O alguien que tiene un episodio depresivo mayor, le das el antidepresivo y si le funciona el antidepresivo y luego también el apoyo psicológico y las técnicas de relajación y el mindfulness y ¡pum! A lo mejor en 3 meses anda otra vez funcionando al 100%. Y en ese sentido es que les digo que desgraciadamente, por ejemplo, a las gentes que tienen esquizofrenia, pues no les podemos ofrecer eso en la actualidad, ¿verdad? Por supuesto que tampoco es cosa de decir, pues no hay que hacerles nada. No, pues digo, hay mucho que hacerles. Y el tratamiento, luego, a final de cuentas, bien llevado, pues es complejo e incluye la cuestión farmacológica e incluye muchas acciones que tienen que ver con el abordaje psicosocial, pero con todo y eso no vamos a lograr una recuperación del paciente al 100%, ¿eh? A eso me refiero. O sea, como que las expectativas en cuanto a la evolución son mucho menos optimistas que en el caso de otros trastornos, ¿ve? Pero bueno, nos regresamos acá a la onda parafrénica con esas características que ven ustedes ahí, ¿sí? Donde se presenta este fenómeno también clásico de la esquizofrenia, donde la realidad delirante convive con la realidad objetiva, o sea, estos pacientes y vaya, son esquizofrénicos, pues, pero llevan así en su funcionamiento mental como una especie de doble contabilidad, le decían los clínicos clásicos, ¿no? O sea, porque el paciente está psicótico, tiene sus ideas delirantes, pero de todas maneras igual llega a la mesa con el resto de la familia y a lo mejor se pone a comer igual que todos los demás, ¿sí? Pero a esto es a lo que me refiero con las ideas fantásticas y surrealistas que luego presentan estos pacientes, que precisamente parece como si fueran estas cuestiones de los mitos tradicionales o de las creaciones artísticas surrealistas. En ese sentido, pues los temas acá de los delirios de los sujetos con esta particular presentación de esquizofrenia, que se llama o se llamó en algún tiempo parafrenia, pues son como llamativos, ¿no? Estas ideas de los mitos de la creación, de cambios o metamorfosis corporales o cósmicas con este componente luego megalomaníaco donde el sujeto se siente protagonista de grandes combates. Digo, eso es lo que les decía. Por ejemplo, el sujeto piensa que es el líder este, en una gesta histórica donde va a combatir los males del universo y demás, pero igual llega en la noche a la casa a echarse su cereal que le sirve su mamá, porque a lo mejor él no se lo puede servir solo. Entonces, bueno, como que son estas cosas como muy contradictorias, ¿no? El sujeto piensa que va a participar en grandes acontecimientos históricos o estas ondas del renacimiento de los seres, ¿verdad? O como todos estos, digo, son que pueden ser tan simples como envenenamiento o los embarazos fantásticos, ¿no? Este,
ahorita en el otro grupo me estaba acordando de una persona que digo, toda su vida se la había pasado normal, bien, funcionando y demás, a lo mejor con ciertos rasgos así obsesivos o de cuando en cuando un poquillo de ansiedad, incluso algunas veces con algunos episodios depresivos leves o moderados, pero que de repente ya siendo bastante mayor, empezó a pasearse aquí por el aeropuerto, con un bat de béisbol en la mano. ¿Eh? Digo, aparte, había tenido un accidente y se había lastimado una rodilla. ¿Eh? Y luego tú le preguntabas por el bat y decía que lo traía como bastón, que era como un bastón por la lesión de rodilla que había tenido, pero por otro lado te enterabas de que, digo, por otras vías, de que estaba en el aeropuerto esperando a su novio, nomás que el novio lo había tenido cuando estaba en la universidad, ¿no? Y pensaba que su novio la había dejado embarazada, claro, en la vida tuvo un embarazo, ¿no? Por esto de los embarazos fantásticos, ¿no? Pues ya tenía, vaya, ya alrededor de 60 años, pues ya como para embarazarse estaba difícil, ¿no? Y curiosamente andaba esperando al novio en el aeropuerto, pero con un bat en la mano, como que no tenía muy buenas intenciones, pues, ¿no? Y entonces a eso me refiero de la doble contabilidad. Ahora, por otro lado, le hacían a ustedes el examen mental y todo estaba normal, ¿eh? Pero entonces en estos asuntos de la parafrenia, pues pueden incluirse cosas grandiosas como estas, ¿no? Donde el sujeto se identifica con los profetas o incluso con el mismo Dios, ¿no? O que lo están influyendo desde afuera a través de vías parapsicológicas o le están haciendo o está siendo el sujeto de experimentación de alguna onda extraña o es el sujeto de una conspiración política o de un complot que le están organizando las fuerzas sobrenaturales. Todo eso se pueden encontrar ustedes en estos delirios parafrénicos, que bueno, también pueden ser temas de los que luego se incluyen en los delirios esquizofrénicos. Nada más que, bueno, acá el asunto es como que el esquizofrénico común y corriente, como que empieza más, al empezar más temprano, pues en la vida, ¿sí? Como que tiene menos riqueza imaginativa que alguien que a lo mejor ya tiene 40, 50, 60 años, ¿no? Y si el que empieza ya a los 60 años era un académico destacado, pues a lo mejor la riqueza imaginativa de sus delirios va a ser mucho mayor que la del chavillo que empezó a los 14 años y a duras penas terminó la secundaria, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Y bueno, acá está lo que les decía de la característica esta sensoperceptiva de los delirios parafrénicos, porque luego sucede este fenómeno que les mencionaba de la elaboración delirante o el trabajo delirante que luego el paciente hace a lo largo del tiempo, y entonces ya le va dando como cierto significado y cierto sentido y ciertas representaciones a las voces que escucha, a las revelaciones que luego va teniendo, como en este caso que les decía del humor delirante o sentimiento apofánico, ¿no? O puede ser que esté pensando que a través de las comunicaciones telepáticas le están enviando las informaciones suficientes para poder desarrollar todo esto que piensa, ¿no? O pueden tener visiones o experiencias de éxtasis, ¿no? Y en base a todas esas experiencias, digo, en este caso patológicas, pues es como el paciente va elaborando su universo, que luego se describe aquí como fantástico, ¿verdad? Sí, y bueno, acá vienen estos que ya son los desarrollos paranoides,
pero si les parece, por lo pronto la dejamos aquí en la cuestión de la parafrenia, y el lunes, si la fuerza nos acompaña, empezamos con los desarrollos paranoides, porque ya se me secó el gaznate. No sé si tengan alguna pregunta o algo que no esté claro, o algún comentario, aportación, duda. Las personas esquizofrénicas ¿Las qué? pueden desarrollar, este tipo de pacientes pueden desarrollar conductas agresivas peligrosas, doctor. Sí, sí pueden. Nada más que en general tienen la misma probabilidad de desarrollar conductas agresivas y peligrosas que usted o yo, ¿eh? O sea, digo, en general no son más peligrosos que la población, que el resto de la población. Ahora, sí es cierto, algunos pacientes, sobre todo al principio, sí pueden ponerse agresivos, ¿sí? Y pueden hacer cosas peligrosas, eso sí, puede suceder, pero en general, la inmensa mayoría no. La inmensa mayoría no. Vaya, el paciente esquizofrénico tal cual, más bien tiende a ser como bastante tímido y bastante retraído, y es muy, muy complicado que vaya a ser algo muy, muy arriesgado, ¿sí? Sin embargo, más bien lo que debiéramos de considerar, o lo que más frecuentemente sucede, es que sobre todo al inicio del trastorno puede que sientan mucho malestar, que sientan mucha angustia, que tengan experiencias terroríficas y que se sientan, ahora sí que por la calle de la amargura. Nada más que luego ellos no saben por qué les está pasando eso, ¿sí? Pero sí, sí es cierto, o sea, en algunos casos sí pueden, ¿cómo se llama? Tener conductas agresivas a veces, ¿sí? No es lo común, no es lo frecuente, pero en esas ocasiones, pues es cuando a veces hay que tenerlos un ratillo internados, ¿no? Aunque generalmente no se trata de que ellos quieran ser agresivos contra otras personas, nada más que luego, como están viviendo esta situación donde a lo mejor piensan que les están insertando cosas en el cerebro, o están escuchando voces que les están diciendo que ataquen a alguien, pues digo, aunque generalmente no lo hacen, pues, ¿sí? Pero a veces más bien la conducta como que se desorganiza, ¿sí? En base a todo esto que están pensando. Por ejemplo, pueden hacer alguna tontería, ¿no? Piensan que el mundo se va a acabar, y me dijeron que tenía que quemar toda la ropa que hay en la casa, y entonces hacen alguna cosa así, y luego, pues entonces en esas situaciones a lo mejor sí hay que tenerlos internados un ratito, ¿sí? Pero pero en general pues no son luego más peligrosos que usted o yo, pero sí pueden ser. Entonces, de todas maneras, pues no hay que hacerles mucha confianza, ¿sí? Sí. Sí, doctor, está muy bien. Bueno, entonces, pues les vuelvo a expresar mis felicitaciones, y el lunes le seguimos con esto de las ondas, de los desarrollos paranoides, ¿sí? Felicidades, Muchas doctor. gracias a todos. Felicidades, Felicidades, doctor. dos. Felicidades a usted, doctor. Muchas gracias. Felicidades. Muchas Que tenga gracias, buen qué día. amables. Nos vemos el lunes. Ay, no sale porque es blanco. No.